Muertes simbólicas. ¿Alguna vez viviste alguna de estas muertes en tu vida? Hoy tengo el placer de estar aquí físicamente con Violant para que nos comparta qué significa esto de las muertes simbólicas y qué es lo positivo o beneficioso de esas muertes. Estamos en una ubicación bastante interesante, que es el cementerio de Son Carrió. Soncarrió, que debo decirles que Violant vive en un lugar precioso y bueno, hemos decidido este espacio de paz, que no para muchos lo es, pero este espacio de paz que es el cementerio de este pueblo, para hablar de la muerte y el sentido de la muerte en vida. Te doy la palabra. Vale, pues el tema de la muerte simbólica se refiere a situaciones en la vida donde pasamos por una crisis muy, muy grande y muy profunda y esa crisis nos lleva normalmente, si se aprovecha, a hacer un cambio muy grande e importante en nuestra vida. Es aquellos momentos en la vida donde a lo mejor has sentido, es que me pasó esto y a partir de ahí fue un después en mi vida, ¿no? O he vivido una situación donde me ha cambiado todo y ya he pasado la crisis y luego después de la crisis he podido ver la parte positiva de toda esta situación. Esto sería lo que nos referimos cuando decimos muerte simbólica, ¿no? Y siempre hay una parte positiva, o sea, vos sentís que se puede vivir esa muerte con una mirada constructiva, nutritiva, inspiradora. Yo creo que sí. Justamente los cambios en la vida, porque una muerte es un cambio, y los cambios en la vida los vivimos normalmente como si fueran cosas negativas, ¿no? Como si fueran cosas que no son buenas para nosotros, ¿no? Porque nos emperramos y estamos con la idea siempre de estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo trabajo, con la misma pareja, todo como si nada se tuviera que mover. Y en la vida todo se mueve. Eso es una ficción que nos creemos, pero en realidad no es verdad, ¿no? La verdad es que todo cambia y todo se mueve. Entonces, evidentemente, cuando hay cambio, podemos aprovechar ese cambio y esta situación que en un principio, evidentemente, depende de la situación que sea, se tiene que vivir pues la tristeza, el miedo, lo que sea por donde estemos pasando, y luego poder aprovechar esta situación en positivo, que todos los cambios tienen siempre cosas positivas. Genial. ¿Y sentís que esos cambios tienen como fases como la del duelo? Es que depende de la situación, porque, por ejemplo, si lo que está viviendo la persona es un duelo, pues sí tiene fases. Pero también dependerá de cómo la persona lo esté viviendo. Me refiero que el primer fase del duelo, por ejemplo, es la negación, ¿no? Pero hay personas que en este fase del duelo están muy, 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 muy poquito tiempo, ¿sabes? Entonces, los duelos y las fases ni son siempre seguidas igual, ni tienen que ser vividas de la misma manera por todo el mundo. Entonces, claro, esto depende mucho de cada persona cómo viva la situación que esté viviendo. Porque un cambio muy fuerte puede ser un cambio de piso, por ejemplo, de casa. Depende de cómo la persona lo viva, puede ser una cosa que se viva muy, muy fácil, muy bien. Vale, doy las gracias donde he vivido, me voy a otro lado con alegría ¿no? Sí, sí. Porque a lo mejor estoy construyendo una relación de pareja nueva y esto me lleva a una cosa como muy positiva. Pero, por ejemplo, también puede ser un cambio de trabajo porque me han echado del trabajo. Entonces, no me queda otra que buscar otro trabajo. Eso ya no tiene una percepción tan positiva, ¿no? En principio. Lo que pasa que yo por mi experiencia te han echado del trabajo, ¿no? Pues te vas a buscar otro que seguramente será mejor y estarás más a gusto si enfocas bien lo que la vida te está dando. Las oportunidades, ¿no? Claro. Reconocer la oportunidad ahí en ese momento de cambio, que yo creo que por una cuestión como instintiva, hay una resistencia al cambio, ¿no? Claro. De, bueno, esto lo conozco, esto lo controlo, aquí lo tengo todo como atadito, y claro, lo que se dinamita de alguna manera es eso, pero luego sí
es como un ejercicio de conciencia, siento, poner la atención en las oportunidades que se desvelan, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en una separación, que creo que todo el mundo, todas y todos hemos pasado por separaciones, ahí hay otra resistencia, ¿no? Hay otro dolor que hay que transitar, y siento que ha habido separaciones claves en nuestras vidas, de pareja estoy hablando, en donde, porque puedes también separarte de tu familia, de De amigos. amigos, bueno, sí, como hay distintos tipos de separaciones, pero en el ámbito de esto de la pareja, ¿has vivido muertes? ¿Has vivido situaciones, o sea, que se te clavan en el pecho y decir, no, qué dolor, no puedo con este cambio? Pues me río porque justamente es mi leitmotiv, yo creo, en mi vida. Las muertes por separaciones de Sí, pareja. sí. Vale. Gracias a la primera pareja que estuve 6 años y pico, gracias a esa separación que me dejó, gracias a ello yo empecé ahí a hacer trabajo personal. Estoy hablando de hace un montón de años, ¿eh? Y empecé a hacer un proceso de terapia, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento yo no lo vivía nada positivo, como podéis imaginaros, ¿no? Pero luego con los años y con el tiempo le doy gracias benditas a esa situación, porque empezó un cambio muy grande en mi vida, que fue todo el proceso de crecimiento personal que he ido haciendo a lo largo desde entonces hasta ahora, que han pasado más de 30 y pico de años, pues que no he parado de hacer crecimiento personal. Y entonces, pues mira, esta crisis tan profunda, donde yo incluso me tuve que medicar porque estaba fatal, pues me sirvió para esto. Y bueno, hay que ver las cosas con perspectiva, ¿no? Aquí los perros ladran, quiere decir que estamos caminando, Sancho. Bueno, 3 cosas que sientas con las que podemos concluir esta reflexión, este compartir. Que los cambios existen y son necesarios, que el estar enclaustrado o quedarse en el mismo sitio siempre nos lleva a la nada, y que los cambios siempre nos pueden, si ponemos el foco en algo positivo, los cambios nos pueden llevar a vivir una vida mucho mejor. Entonces, ese es el contenido de esta frase que abre este encuentro de muertes simbólicas. Entonces, atento a esas muertes simbólicas que te abren a grandísimas oportunidades en tu vida. Te mando un abrazo gigante, puedes dejar tus comentarios aquí. ¿Qué más querés decir para este cierre? Nada, que si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien quiere enviar un correo electrónico, está toda la información abajo para que la podáis usar y para que os pongáis en contacto con nosotras. Y recuerden, los cementerios son espacios de paz, de silencio, nada de películas de terror. Nada. Abrazos, gracias. Chao.